te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Acusación. Delcy Rodríguez asegura que la ONU pretende justificar una intervención extranjera en Venezuela. Opinión continental. Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó acciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Gira de trabajo. Presidente Nicolás Maduro aseveró que la OPEP avanza en la recuperación de los precios del petróleo. Consenso entre candidatos. Henry Ramos Ayub señaló que dirigentes de oposición trabajarán en conjunto para vencer en las regionales. Cuenta regresiva. El próximo 15 de octubre se realizarán las elecciones regionales. Se disipó. Irma se convirtió en tormenta tropical, dejando más de 40 víctimas mortales tras su paso. De Venezuela. Y lo haremos en los estados Trujillo, Zulia, Cojedes y Mérida. Lo hacemos con información relacionada a los comicios regionales pautados para el 15 de octubre en todo el país. Contactamos inicialmente a Eleni Alvarado. Buenos días, Eleni, adelante. Muy buenos días, gracias por el contacto. Este domingo se llevó a cabo el proceso de votación para elegir al candidato único a la gobernación del estado de Trujillo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. 4 precandidatos fueron los que participaron en este proceso, pero fue el candidato por el partido Acción Democrática, Carlos Andrés González, quien resultó ganador en estos comicios y quien se enfrentará contra el actual gobernador Henry Rangel Silva en los próximos comicios regionales. A su vez, el candidato electo por la Mesa de la Unidad Democrática agradeció al pueblo trujillano por la confianza y por darle su voto en estos comicios. Desde el estado de Trujillo, Eleni Alvarado, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, la alcaldesa del municipio Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, reconoció el triunfo de Juan Pablo Guanipa en el proceso de primarias realizado este domingo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones regionales. Acompañada del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, la dirigencia nacional del partido Un Nuevo Tiempo y representantes de distintas organizaciones políticas, Trejo manifestó que trabajarán con Guanipa como un aliado y volcarán toda su maquinaria hacia el abanderado de Primero Justicia para alcanzar la victoria de la gobernación. Por su parte, el ahora candidato unitario de la alianza opositora para las elecciones regionales, Juan Pablo Guanipa, agradeció el apoyo de la sociedad civil, gremios y partidos que contribuyeron a que en el Zulia se inicie a su juicio un nuevo ciclo histórico y llamó a todos a no perder el objetivo principal de la lucha. Desde el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, la Mesa de la Unidad Democrática proclamó a Alberto Galíndez como candidato único para las elecciones regionales tras ser electo en las primarias del pasado domingo. La Comisión Electoral de la Alianza Opositora informó que el dirigente de Primero Justicia fue favorecido con el 53% de la participación ciudadana contra un 45% de la diputada Dennis Fernández. El candidato invitó a los demás factores políticos de oposición a trabajar en unidad para lograr la victoria en las elecciones de gobernadores y se comprometió a impulsar en esta entidad llanera los sectores de producción, salud, educación y seguridad. Finalmente, exigió al CNE fijar el cronograma electoral. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Salud, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado de Mérida y es que el candidato a la gobernación de esta entidad en representación del Gran Pueblo Patriótico, Jason Guzmán, continúa su despliegue en diferentes sectores de la comunidad merideña. Esta vez inició su recorrido en el municipio Alberto Adriani, donde realizó diversas inspecciones, específicamente en la obra del puente sobre el río Chama. Luego, mediante casa por casa, escuchó las necesidades de la comunidad, puntualmente en el barrio Ajuro, en donde estuvo con el protector del municipio y dirigente del PSUC en Mérida, Rodolfo Serpa. Luego, mediante rueda de prensa, Guzmán indicó que los comandos Zamora 200 ya juramentados, los CLAC, el movimiento Somos Venezuela y los congresos de la patria conformarán la gran maquinaria 4x4 que los enrumbará a la victoria. En este sentido, la oposición merideña ya tiene a su candidato que los estará representando en las próximas elecciones regionales, quien será Ramón Guevara, representante del partido Acción Democrática. Él y el candidato Jason Guzmán, bajo la consigna de Por Amor a Mérida, continuarán su contienda electoral.
Desde el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos vamos ahora, o nos mantenemos, mejor dicho, en los Andes, pero nos vamos ahora al estado Táchira. Allá hay información en materia de transporte. Mariné Glot nos tiene el reporte. Marina, buenos días. Hola, buenos días. Persiste la emergencia del sector transporte público en el estado Táchira debido a los altos costos de insumos y repuestos. Choferes temen quedarse sin el total de unidades por averías. Aseguran que son pocas las que elaboran. La situación país ha motivado a la migración de conductores hacia destinos más lucrativos como la frontera con Colombia u otros estados. Repuestos como baterías, cajas, aceites y cauchos no se consiguen a precio justo en la entidad andina y los revendedores abusan con los costos, así lo denuncian los transportistas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, muchas gracias. Ahora seguimos en el estado Anzoátegui, donde comunidades de esta entidad exigen mejoras en servicios de salud. Y es nuestra corresponsal Nina Martínez quien nos amplía. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que los habitantes de la zona oeste, específicamente en Clarines, manifestaron que no cuentan con ningún tipo de insumos médicos en ningún centro de salud. Ellos también manifestaron que están a la espera desde hace 2 años la reparación de la ambulancia, esto para trasladar a los pacientes hasta la zona norte para ser atendidos, por lo que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Continuamos en el oriente y nos vamos ahora a Monagas. Porque allá se han registrado fuertes precipitaciones que mantienen en alerta a las autoridades. Nuestro compañero Alexis Abreu nos informa. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que continuarán las lluvias en las próximas horas, esto debido a una onda tropical número 57 que se encuentra en el oriente del país. Así lo dio a conocer Raúl González, director de Protección Civil en la entidad. Hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, al igual que en las comunidades vulnerables. Hasta ahora los límites del río Guarapiche y San Juan se encuentran en total normalidad. Se registrarán ráfagas de vientos, además de abundantes nubosidad, con precipitaciones moderadas a fuertes. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Ahora nos vamos al estado Lara, donde se genera información en el sector económico. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos trae detalles. Buenos días, Génesis, adelante. Hola, buenos días. Les informamos que a propósito de los 44 aniversarios de la promulgación de la Ley de Ejercicio de Contaduría Pública, el Colegio de Contadores Públicos de la entidad llevará a cabo una serie de actividades que fomentarán la participación de los agremiados. El presidente de la institución, Juan Enrique Romero, informó que desde el 18 hasta el 23 de septiembre, los contadores larenses podrán presenciar diversas conferencias y una gran tertulia sobre los cambios presidenciales a nivel tributario. Por su parte, Abel Romero, vicepresidente del colegio, informó que entregarán reconocimientos por el ejercicio de la profesión. Finalmente, el 27 de septiembre realizarán una ofrenda ecológica en las adyacencias del edificio. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado del Tamacuro. Allá hay información importante en materia de comunidad. Ángel Marcano nos tiene el reporte. Ángel, buenos días, cuéntanos. Buenos días. En completo abandono se encuentra el Parque Central del municipio Tucupita. Niños, jóvenes, adultos y ancianos frecuentan este lugar para la recreación e igualmente para la realización de actividades culturales y deportivas, pero como podemos observar, este centro se encuentra abandonado y las áreas de juego tales como columpios, toboganes, rueda giratoria y el castillo están en precarias condiciones. Además, hay abundante maleza. Este parque se ha convertido en una guarida de delincuentes. Hacen un llamado a Imparques y demás entes responsables para su pronta recuperación. Desde Tucupita TV, en la cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó al alto comisionado de los derechos humanos en la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, de avalar la violencia que se desató en el país durante las protestas antigubernamentales de este año. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez denunció que el funcionario de la ONU construye un falso positivo contra Venezuela para justificar una intervención extranjera y aseguró que en el país se dan lecciones en modelo de derechos humanos. Por otra parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que parte del declive en la economía venezolana
fue debido a una mala administración en momentos de prosperidad con los precios del petróleo. Insistió en que Venezuela es víctima de un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos y alegó que eso no les permite obtener créditos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, envió una carta al jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien le reiteró su respaldo y recalcó su rechazo a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En la misiva, Tajani felicitó a Borges por su valentía en visitar el viejo continente con el fin de denunciar la situación venezolana. El diputado italiano también apoyó la declaración de los cancilleres en Lima sobre Venezuela y afirmó que no participará en la cumbre euro-latinoamericana ni en la cumbre de la CELAC. Venezuela y otros estados miembros de la OPEP avanzan en la recuperación de los precios del hidrocarburo. Así lo aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tras sostener un encuentro con autoridades de Argelia, el primer mandatario aseveró que existe un buen clima en relación a la estabilización del mercado petrolero. Seguimos avanzando en todos los acuerdos para recuperar el mercado, la gobernabilidad del mercado petrolero y para recuperar el precio del petróleo a un nivel justo, necesario para nuestras industrias y para el desarrollo de las inversiones. El presidente Nicolás Maduro llegó a Argelia luego de participar en una cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica en Kazajistán. El secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, sostuvo que los candidatos electos el domingo en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática deben trabajar en conjunto con los que no ganaron para vencer en las elecciones regionales. Ramos Ayub afirmó que con el proceso se disiparon las dudas sobre la capacidad de consenso entre los candidatos. Señaló que los gobernadores que resulten ganadores deben responder a la Constitución por encima de la Asamblea Nacional Constituyente, que podría reconocerlos o no. Respecto a la gira internacional de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, insistió en que denunciar la situación de Venezuela en foros internacionales no puede ser considerado como traición a la patria. Ya se conoce la fecha de las elecciones regionales. El Consejo Nacional Electoral informó que estas se realizarán el 15 de octubre y que el cronograma de actividades estará disponible a partir de hoy, 12 de septiembre. De acuerdo al cronograma, la campaña electoral durará 20 días, desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre a la medianoche. De igual forma, las actividades que permiten informar a los electores la oferta de los candidatos y candidatas y su práctica al voto comenzará también el 23 de septiembre y culminará el 12 de octubre. El CNE también aclaró que el padrón electoral a utilizarse para estas elecciones es el mismo del pasado 15 de julio y será publicado el 12 de septiembre. Para estas votaciones podrán participar 18 millones de electores, excluyendo a aquellos pertenecientes al Distrito Capital, debido a que este posee un régimen especial de gobierno que no acepta elección de gobierno regional. En Estados Unidos, el huracán Irma vuelve a ser una tormenta tropical en su curso hacia Georgia. El fenómeno ha dejado más de 40 muertos. El fenómeno, que ahora se mantiene en categoría 1, causó la muerte de 3 personas a su llegada a suelo estadounidense y obligó a decretar toque de queda en varios condados de Florida. 7 millones de personas quedaron sin electricidad en esa localidad. Las autoridades norteamericanas ordenaron a 10.000 efectivos de la Guardia Nacional movilizarse ante la emergencia. El huracán Irma, considerado el más poderoso jamás visto en el Atlántico, afectó a varias islas del Caribe desde la semana pasada. Minutos de la mañana, el candidato a la gobernación del estado Miranda por la Unidad, Carlos Ocariz, aseguró que la lucha seguirá hasta conseguir la victoria total. Ocariz señaló que todos los partidos son necesarios y que la unidad opositora se fortaleció con el proceso de este domingo. Insistió en que las elecciones regionales son un paso más que el gobierno no quería que la oposición diera. Indicó que gobernará para todos por igual. Vienen momentos complicados y vienen momentos de campaña fuerte. Pero esta campaña en el fondo es una cruzada para levantarle la moral a nuestra gente. El candidato a la gobernación de Miranda por la Unidad agradeció al Papa Francisco por el llamado que hizo al mundo de voltear la mirada hacia Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas de sostener un comportamiento selectivo, parcializado y politizado sobre los derechos humanos. En su intervención en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Arreaza rechazó los señalamientos de la ONU sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico. Son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz
y la estabilidad de nuestro pueblo. Le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. El canciller también denunció agresiones contra la economía de Venezuela, las cuales tildó de ilegales e ilegítimas. En los últimos años, la República Bolivariana de Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme contra su economía, que incluye el contrabando de extracción, la manipulación del precio internacional del petróleo, el férreo ataque a su moneda, la perforación de sistemas de precios y el bloqueo económico y financiero. En este marco, el 11 de agosto de este año, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar la fuerza militar para intervenir en Venezuela. No conforme con ello, el 25 de agosto, el gobierno imperial impuso ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, formalizando groseramente los mecanismos de agresión económica que se han venido desarrollando contra nuestro país a partir del año 2013. Arreaza anunció que se formulará la invitación a 3 procedimientos especiales para que una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visite Venezuela en los próximos meses. El candidato a la gobernación del estado Vargas por la unidad, José Manuel Olivares, denunció que en esa entidad no se han hecho trabajos para atender desastres naturales. Olivares aseguró que hoy el estado está más vulnerable a cualquier fenómeno natural que en el año 99. Lamentablemente estamos más vulnerables que en la tragedia del 99. Muchos guaireños perdimos nuestras casas en esa tragedia. Hoy, si llegara a llover en esa misma magnitud, estamos más vulnerables porque no se hicieron ni se han hecho los trabajos en los cauces, las quebradas y los ríos de Vargas. El temblor que hubo hace poco con epicentro en Vargas nos dejó la sensación de que nos permitieron revisar que no hay cómo hacer jornadas de rescate, que no hay actividades programadas para rescate, que no hay terapia intensiva en Vargas, que si ni Dios no lo quiera hay una tragedia en el aeropuerto de Maiquetía, no hay unidad de quemados, no hay unidades, no hay ambulancias. Definitivamente que somos muy vulnerables al poder de la naturaleza o a cualquier accidente humano. El candidato afirmó que no se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente y aseveró que en esa instancia no se atienden los problemas del país. En el estado Mérida, propios y visitantes le siguen apostando al emprendimiento ecoturístico. Gabriela Gutiérrez nos ofrece los detalles. Alimentos Cacute por más de 36 años ofrece sus productos para Mérida y Venezuela. Alimentos orgánicos y de gran calidad, todos cultivados y elaborados en este hermoso lugar, adornados con lirios y hortensias, floras típicas de la zona. Desde las frutas para las exquisitas mermeladas hasta las hierbas para las mostazas que aderezan las ensaladas, sin dejar de mencionar los suculentos quesos artesanales y comerciales. Ada Machado invitó a todos a visitar este único lugar. Nosotros hacemos todo con nuestros propios productos, prácticamente todo es orgánico, no usamos ningún tipo de aditivos químicos, ni conservantes, ni colorantes, y además una empresa familiar. La producción de alimentos, el motivo que nos trae a nosotros aquí, y 2, la educación. Y creo que son los 2 factores principales para levantar el país. De esta manera, la invitación es a propios y visitantes a que vengan y conozcan esta entidad andina que ofrece distintas atracciones turísticas, culturales y gastronómicas. Desde el municipio Rangel, específicamente desde las instalaciones de Alimentos Cacute, en el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Con esto hacemos otra pausa. 6:53 minutos de la mañana, ya regresamos con más información. Jesús Albarrán necesita con urgencia sucrafalto y Dislep o Leprin de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-221-0250. Las colaboraciones son gratuitas. No acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:55 minutos de la mañana. Socorro Hernández, rectora del CNE, informó que todas las auditorías del material electoral que se usará para las elecciones regionales a realizarse el 15 de octubre iniciarán este martes, 12 de septiembre. Hernández indicó que el proceso electoral está blindado por la cantidad de auditorías que se realizan. Precisó que en total se realizarán 14, iniciando por la certificación de software. Mañana y pasado vamos a tener esa auditoría. Luego viene la verificación de archivos de configuración, es el 19.
Tenemos la auditoría de los datos electores en la máquina de votación, fundamentalmente huellas, que vamos a estar auditando. Eso es del 20 al 22. La de cuaderno de votación era del 20 al 22 de septiembre. De certificación del software de totalización es del 2 de octubre al 3 de octubre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral es el 5 y 6 de octubre. Hace la auditoría de telecomunicaciones para ver todos nuestros medios de transmisión. Se hace una auditoría de telecomunicaciones antes del evento, por eso es el 14 de octubre. La verificación ciudadana, que como ya les dije, ocurre propiamente el día de las elecciones. Luego tenemos la auditoría de telecomunicaciones fase 2, es decir, después del evento. Hacemos auditorías que son antes del evento y después del evento para ver que no hubo ninguna alteración de todos nuestros medios de transmisión. Afirmó que cualquier inconformidad por parte de algún partido político con respecto a un proceso es totalmente válida y tienen el poder de manifestarlo para que el CNE evalúe si se puede efectuar algún correctivo pertinente. El dirigente político Claudio Fermín reveló su postura ante los resultados de las elecciones primarias convocadas por la MUD. Expresó que los candidatos a las gobernaciones ayudarán a promover una cohesión real dentro de la mesa de la unidad democrática. A juicio de Fermín, los electos en el proceso de primarias ahora cuentan con mayor fuerza y transparencia. Manifestó que la MUD tomó la decisión correcta al realizar primarias en la mayoría de los estados del país, pues considera que esta acción es necesaria ante la antipolítica que vive la población en estos momentos. Aclaró que este proceso es pertinente para sembrar confianza en los seguidores de la unidad. Según la candidata de la unidad a la gobernación de Táchira, Lady Gómez, el Poder Central podría recortar los presupuestos a las regiones que elijan mandatarios de oposición, pero esto no es impedimento para alcanzar estrategias en pro del desarrollo. Marina Glot nos amplía. Para Lady Gómez, abanderada de Acción Democrática y candidata única MUD en Táchira, las gobernaciones serán entregadas a los mandatarios de oposición electos con presupuestos devaluados. Pero eso no va a ser impedimento para que nosotros depongamos nuestra fuerza. Este pueblo que sabe trabajar va a buscar las mejores alianzas con el pueblo y la sociedad tachirense para construir las mejores políticas públicas. El comando de campaña de Lady Gómez estará conformado por el resto de candidatos que fueron a primarias en Táchira. Y sepan que Juan Requesén va a quedarse en este estado y va a ponerse a la orden de Lady Gómez, de la unidad y del Táchira para que con el mismo empuje que recorrimos todos los municipios en campaña, con ese mismo empuje me vean a mí dándome duro para que mi hermana, mi amiga y la gran luchadora Lady sea gobernadora de este estado. Entre tanto, las cifras de participación por estado serán ofrecidas por la Junta Nacional Electoral. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Revisamos lo que pasa en el mundo y comenzamos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien llegó a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, en el comienzo de su gira por Latinoamérica, que prevé encuentros también en Colombia y México. El líder judío instó a borrar el terrorismo en un acto conmemorativo a las víctimas de 2 atentados en el país sudamericano. Y la Corte Suprema de Estados Unidos... Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitada a Diva Guzmán León. Ella es constituyente y además es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Vamos a comenzar hablando por lo que tenemos más reciente. Ya es oficial que las elecciones regionales van a ser el 15 de octubre, así lo anunció en un comunicado el Consejo Nacional Electoral. Quisiera su apreciación sobre este proceso, tomando en cuenta que también la oposición eligió a la mayoría de sus candidatos en unas elecciones primarias que fueron este domingo. Bueno, primero que nada, celebrar que la oposición por fin entendió que la vía es la democracia. Nosotros celebramos mucho que el CNE ya haya dado fecha electoral. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente apostando por garantizar la paz, por mantener Venezuela en el camino de la democracia, la participación soberana, que es capaz de tomar decisiones. Decidimos, pues,
invitar al Consejo Nacional Electoral a que adelantara el proceso electoral. Celebramos que ya tengamos fecha, ya el pueblo de Venezuela entra nuevamente en la etapa de la fiesta electoral y bueno, invitamos a toda la población venezolana a que participe masivamente este 15 de octubre, que ya tenemos fecha, y le demuestre al mundo entero que Venezuela es un país envuelto en fiesta democrática. Eso que dijo el presidente Nicolás Maduro acerca de que los gobernadores que resulten electos en esos comicios regionales deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente o si no serían destituidos, puede interpretarse como que se está adelantando a pensar que la mayoría de esos gobernadores van a ser de oposición. Mira, en efecto, no es adelantarnos a pensar. Nosotros estamos confiados en que las fuerzas revolucionarias vamos a obtener la gran mayoría y, en efecto, lo que buscamos nosotros es el reconocimiento y el respeto, garantizar un clima armónico de gobernabilidad. Nosotros estamos reconociendo que existe una oposición y reconoceremos los resultados sean los que sean. Nosotros lo que estamos invitando, y es en ese orden de ideas que el presidente de la República invita a todos el que resulte electo a que se supedite, a que reconozca el poder de la Asamblea Nacional Constituyente porque debemos garantizar el clima de gobernabilidad. Más allá del hecho político de esta contienda electoral, nosotros estamos buscando que Venezuela se enrumbe por el camino del desarrollo. Y si existen poderes constituidos, el poder originario también debe ser reconocido. Ayer, pasando ya a hablar un poco sobre economía, los ministros Reverol y Lobo presentaban un plan para garantizar la circulación del cono monetario. Ubicaban la dificultad para encontrar efectivo en la extracción o en el mal uso de los puntos de venta, que supuestamente algunos establecimientos cobraban comisiones por entregarle efectivo a las personas o al utilizar sus tarjetas. Esto es solamente así, se descartaría lo que indican voceros de gremios privados como Fedecámaras, Consecomercio, quienes afirman que es la inflación la responsable de que no haya suficiente efectivo porque se necesitan cada vez más billetes para adquirir los bienes y los servicios. Bueno, mira, destacar que el gobierno nacional, el presidente el jueves pasado hizo entrega de 8 leyes que precisamente van al combate, al contraataque en esta guerra económica. Nosotros sabemos y estamos conscientes, porque también venimos participando en la Comisión de Economía, que hay una fuerte guerra en torno a nuestro cono monetario y estamos conscientes también de que a través de los puntos de venta se viene gestando todo un ataque contra nuestra moneda. Hay mafias identificadas a través de los puntos de venta. Sabemos que existe complicidad de algunos comercios que están prestándose para a través del tema del avance de efectivo jugar a obtener y a generar riquezas de donde no la hay. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte precisamente a la participación de la banca en todo este proceso de extracción de nuestro dinero y bueno, evidentemente había una expectativa en el pueblo venezolano en torno a qué hacer, cómo se iba a activar el poder ejecutivo en combinación con el poder originario para salvaguardar lo que son los ingresos venezolanos, salvaguardar y proteger la capacidad adquisitiva, estabilizar la economía y en efecto aquí estamos viendo muestras de la voluntad de poder, la voluntad política para contrarrestar el ataque que estamos recibiendo a través de nuestra moneda. Nosotros creemos que es una medida muy acertada salir a proteger la extracción, a contrarrestar el proceso de extracción de nuestra moneda. Nosotros estamos convencidos de que la medida que tomó el presidente de la República cuando estimula con la reducción del 5% del impuesto del valor agregado para el consumo a través de la moneda electrónica, a través del uso del plástico, es una manera de contrarrestar la circulación de este efectivo. El hecho de que existe efectivo circulante, lo que están buscando es extraer nuevamente la moneda para disparar el precio de ese dólar paralelo. Entonces sabemos que es parte de un ataque. Ahora, también el presidente entregaba otro instrumento relacionado con la protección de precios de 50 rubros, sobre todo de alimentación. ¿Cómo hacer para evitar que eso se tome como un nuevo control que haría desaparecer los productos del mercado o que aparezcan, pero quizá a precios entonces mucho más altos, no controlados en la reventa del mercado informal? Mira, buen punto el tema de la ley del Plan 50. Nosotros creemos, y es parte del debate, que es necesario que sinceremos. Yo creo que un país no puede plantearse el desarrollo, el avance, el salir de sus conflictos si no asume autocríticamente las verdades que haya que asumir. El proceso de sinceración de precios, de acuerdo de precios, como lo establece la ley del Plan 50, busca precisamente reconocer
lo que haya que reconocer en torno al proceso productivo de un rubro. Estamos buscando estabilizar la economía. Hay una fuerte connotación política que está influyendo en la determinación de los precios, en la determinación del comportamiento de nuestra economía y que precisamente desde comprender desde esa visión nos ha llevado a nosotros a entender que es necesario sentarnos y dialogar. Recuerda que la línea con la que nosotros construimos un país es el diálogo. Sentarnos a dialogar con los productores implica reconocer lo que es el proceso productivo, reconocer los precios. Es una sinceración de precios. Yo te voy a reconocer qué es lo que te cuesta a ti producir, pero tú también tienes que reconocer que debes ajustar los precios conforme a lo que realmente se produce. Hay un nivel de especulación muy alto, hay un nivel de aberración en torno al reconocimiento de ese 30% de ganancia que por supuesto también debe ser puesto en el debate. Ha habido muchas mañas propias de los comerciantes que han jugado a elevar los costos de los productos. Nosotros necesitamos llegar a un diálogo económico que sincere y que proteja al consumidor. Entendemos que hay gente que invierte para ganar, pero también tenemos que proteger a un pueblo que necesita consumir los productos básicos. Ahora, en su carácter de vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, este nuevo incremento salarial y del ticket de alimentación, ¿cómo responder a aquellos representantes de asuntos laborales de los gremios, sobre todo del sector productivo privado, que afirman que esa no es la solución, porque cada vez que se aumenta el salario, aumenta la inflación, aumentan los precios y que esa no debe ser la única medida, sino que deberían ser medidas estructurales que más bien lleven a que aumente el poder de compra, la capacidad adquisitiva de los trabajadores? Bueno, en efecto, como trabajadora también de base y miembro de la Comisión de Trabajadores, nosotros siempre vamos a celebrar el aumento de un salario porque efectivamente estamos buscando la protección. Es irónico que la Cámara precisamente de comerciantes sean los que critiquen el aumento porque supuestamente aumentan todos los precios. Ellos son los que precisamente han jugado con esa estrategia de aumentar los precios. Nosotros creemos que la clase trabajadora está preparada para asumir no solamente recibir aumentos, sino activar el aparato productivo. Sabemos que las medidas estructurales que debemos tomar son precisamente la reactivación del aparato productivo. Fíjate cómo se combinan las 8 leyes presentadas, que la última de las leyes va precisamente dirigida a la protección del aparato agrícola. Hablamos de la creación de una gran corporación agrícola del sur, combinada no solamente pensando en la productividad en Venezuela, sino más allá de nuestras fronteras. Nosotros sí estamos apostando no solamente a atender con medidas coyunturales, sino estructurales, y precisamente para eso es la constituyente, para el debate de las bases estructurales que permitan el desarrollo productivo de nuestro país. Así es que superaremos y trascenderemos esta guerra económica. Ya que habla justamente de los propósitos de la constituyente de la que usted forma parte, se ofreció como la solución para lograr la paz y también para la economía. ¿Qué se puede hacer que no se haya podido hacer ya con la ley habilitante, con el decreto de estado de excepción y emergencia económica? ¿Cómo obtener resultados diferentes con unas medidas que hasta ahora aparentemente pues son las mismas? Mira, nosotros estamos confiando en la Asamblea Nacional Constituyente, y así lo debe entender el pueblo, como el mecanismo de agitación necesaria del pueblo ocupándose de las soluciones de este problema. La Asamblea Nacional Constituyente no va a sustituir al poder constituido, no es la sustitución del Poder Ejecutivo, es el acompañamiento del Poder Ejecutivo, es todo el pueblo abocándose a resolver lo que culturalmente se necesita resolver. La Asamblea Nacional Constituyente es una gran escuela, es un gran proceso del pueblo empoderándose de precisamente el debate político en torno a cuáles son las soluciones y cuáles son las políticas, cuáles son los planteamientos estructurales que debemos nosotros practicar para trascender las trampas que nos han puesto los distintos gazapos que quedaron en la Asamblea en la Constitución del 99. Nosotros estamos convencidos, y así lo hemos venido practicando, la Asamblea Nacional Constituyente no es solo una plenaria que se ve en la televisión los martes y jueves. La Asamblea Nacional Constituyente está trabajando de lunes a lunes, desplegados por todo el país, construyendo dentro del imaginario colectivo, trascender la práctica. Nosotros creemos que el pueblo, empoderándose desde el debate, construyendo las leyes, es el único mecanismo capaz de garantizar de que nosotros podamos practicar un conjunto de leyes, un conjunto de normativas con efectividad y eficiencia. Gracias por haber venido a hacer sus planteamientos aquí en Entrevista Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias.
Amigos, así despedimos a Diva Guzmán León. Ella es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores justamente de la Constituyente. Gracias a ustedes también por haber visto Entrevista Venevisión. Quédense allí. Al regreso, información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas. Exigen mejoras en servicios de salud. Y es nuestra corresponsal Nina Martínez quien nos amplía. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que los habitantes de la zona oeste, específicamente en Clarines, manifestaron que no cuentan con ningún tipo de insumos médicos en ningún centro de salud. Ellos también manifestaron que están a la espera desde hace 2 años la reparación de la ambulancia, esto para trasladar a los pacientes hasta la zona norte para ser atendidos, por lo que no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades municipales. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Nina. Continuamos en el oriente y nos vamos ahora a Monagas. Porque allá se han registrado fuertes precipitaciones que mantienen en alerta a las autoridades. Nuestro compañero Alexis Abreu nos informa. Alexis, buenos días. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que continuarán las lluvias en las próximas horas, esto debido a una onda tropical número 57 que se encuentra en el oriente del país. Así lo dio a conocer Raúl González, director de Protección Civil en la entidad. Hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones, al igual que en las comunidades vulnerables. Hasta ahora los límites del río Guarapiche y San Juan se encuentran en total normalidad. Se registrarán ráfagas de vientos, además de abundantes nubosidad, con precipitaciones moderadas a fuertes. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, gracias. Ahora nos vamos al estado Lara, donde se genera información en el sector económico. Nuestra aliada Génesis Colmenares nos trae detalles. Buenos días, Génesis, adelante. Hola, buenos días. Les informamos que a propósito de los 44 aniversarios de la promulgación de la Ley de Ejercicio de Contaduría Pública, el Colegio de Contadores Públicos de la entidad llevará a cabo una serie de actividades que fomentarán la participación de los agremiados. El presidente de la institución, Juan Enrique Romero, informó que desde el 18 hasta el 23 de septiembre, los contadores larenses podrán presenciar diversas conferencias y una gran tertulia sobre los cambios presidenciales a nivel tributario. Por su parte, Abel Romero, vicepresidente del colegio, informó que entregarán reconocimientos por el ejercicio de la profesión. Finalmente, el 27 de septiembre realizarán una ofrenda ecológica en las adyacencias del edificio. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Génesis. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado del Tamacuro. Allá hay información importante en materia de comunidad. Ángel Marcano nos tiene el reporte. Ángel, buenos días, cuéntanos. Buenos días. En completo abandono se encuentra el Parque Central del municipio de Tucupita. Niños, jóvenes, adultos y ancianos frecuentan este lugar para la recreación e igualmente para la realización de actividades culturales y deportivas, pero como podemos observar, este centro se encuentra abandonado y las áreas de juego tales como columpios, toboganes, rueda giratoria y el castillo están en precarias condiciones. Además, hay abundante maleza. Este parque se ha convertido en una guarida de delincuentes. Hacen un llamado a Imparques y demás entes responsables para su pronta recuperación. Desde Tucupita TV, en la cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos con más información. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó al alto comisionado de los derechos humanos en la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, de avalar la violencia que se desató en el país durante las protestas antigubernamentales de este año. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez denunció que el funcionario de la ONU construye un falso positivo contra Venezuela para justificar una intervención extranjera y aseguró que en el país se dan lecciones en modelo de derechos humanos. Por otra parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que parte del declive en la economía venezolana fue debido a una mala administración en momentos de prosperidad con los precios del petróleo. Insistió en que Venezuela es víctima de un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos y alegó que eso no les permite obtener créditos.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, envió una carta al jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien le reiteró su respaldo y recalcó su rechazo a las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. En la misiva, Tajani felicitó a Borges por su valentía en visitar el viejo continente con el fin de denunciar la situación venezolana. El diputado italiano también apoyó la declaración de los cancilleres en Lima sobre Venezuela y afirmó que no participará en la cumbre euro-latinoamericana ni en la cumbre de la CELAC. Venezuela y otros estados miembros de la OPEP avanzan en la recuperación de los precios del hidrocarburo. Así lo aseguró el presidente de la República, Nicolás Maduro. Tras sostener un encuentro con autoridades de Argelia, el primer mandatario aseveró que existe un buen clima en relación a la estabilización del mercado petrolero. Seguimos avanzando en todos los acuerdos para recuperar el mercado, la gobernabilidad del mercado petrolero y para recuperar el precio del petróleo a un nivel justo, necesario para nuestras industrias y para el desarrollo de las inversiones. El presidente Nicolás Maduro llegó a Argelia luego de participar en una cumbre de la Organización de la Cooperación Islámica en Kazajistán. El secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, sostuvo que los candidatos electos el domingo en las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática deben trabajar en conjunto con los que no ganaron para vencer en las elecciones regionales. Ramos Ayub afirmó que con el proceso se disiparon las dudas sobre la capacidad de consenso entre los candidatos. Señaló que los gobernadores que resulten ganadores deben responder a la Constitución por encima de la Asamblea Nacional Constituyente, que podría reconocerlos o no. Respecto a la gira internacional de los diputados Julio Borges y Freddy Guevara, insistió en que denunciar los propios productos, prácticamente todo es orgánico, no usamos ningún tipo de aditivos químicos, ni conservantes, ni colorantes, y además una empresa familiar. La producción de alimentos, el motivo que nos trae a nosotros aquí, y dos, la educación. Y creo que son los dos factores principales para levantar el país. De esta manera, la invitación es a propios y visitantes a que vengan y conozcan esta entidad andina que ofrece distintas atracciones turísticas, culturales y gastronómicas. Desde el municipio Rangel, específicamente desde las instalaciones de alimentos Cacute, en el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Con esto hacemos otra pausa. 6:53 de la mañana, ya regresamos con más información. Jesús Albarrán necesita con urgencia sucrafalto y Dislep o Leprin de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-221-0250. Las colaboraciones son gratuitas. No acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:55 de la mañana. Socorro Hernández, rectora del CNE, informó que todas las auditorías del material electoral que se usará para las elecciones regionales a realizarse el 15 de octubre iniciarán este martes, 12 de septiembre. Hernández indicó que el proceso electoral está blindado por la cantidad de auditorías que se realizan. Precisó que en total se realizarán 14, iniciando por la certificación de software. Mañana y pasado vamos a tener esa auditoría. Luego viene la verificación de archivos de configuración, es el 19. Tenemos la auditoría de los datos electores en la máquina de votación, fundamentalmente huellas, que vamos a estar auditando. Eso es del 20 al 22. La de cuaderno de votación era del 20 al 22 de septiembre. De certificación del software de totalización es del 2 de octubre al 3 de octubre. La auditoría de infraestructura tecnológica electoral es el 5 y 6 de octubre. Hace la auditoría de telecomunicaciones para ver todos nuestros medios de transmisión. Se hace una auditoría de telecomunicaciones antes del evento, por eso es el 14 de octubre. La verificación ciudadana, que como ya les dije, ocurre propiamente el día de las elecciones. Luego tenemos la auditoría de telecomunicaciones fase 2, es decir, después del evento. Hacemos auditorías que son antes del evento y después del evento para ver que no hubo ninguna alteración de todos nuestros medios de transmisión. Afirmó que cualquier inconformidad por parte de algún partido político con respecto a un proceso es totalmente válida y tienen el poder de manifestarlo para que el CNE evalúe si se puede efectuar algún correctivo pertinente.
El dirigente político Claudio Fermín reveló su postura ante los resultados de las elecciones primarias convocadas por la MUD. Expresó que los candidatos a las gobernaciones ayudarán a promover una cohesión real dentro de la mesa de la unidad democrática. A juicio de Fermín, los electos en el proceso de primarias ahora cuentan con mayor fuerza y transparencia. Manifestó que la MUD tomó la decisión correcta al realizar primarias en la mayoría de los estados del país, pues considera que esta acción es necesaria ante la antipolítica que vive la población en estos momentos. Aclaró que este proceso es pertinente para sembrar confianza en los seguidores de la unidad. Según la candidata de la unidad a la gobernación de Táchira, Lady Gómez, el Poder Central podría recortar los presupuestos a las regiones que elijan mandatarios de oposición, pero esto no es impedimento para alcanzar estrategias en pro del desarrollo. Marina Glot nos amplía. Para Lady Gómez, abanderada de Acción Democrática y candidata única MUD en Táchira, las gobernaciones serán entregadas a los mandatarios de oposición electos con presupuestos devaluados. Pero eso no va a ser impedimento para que nosotros depongamos nuestra fuerza. Este pueblo que sabe trabajar va a buscar las mejores alianzas con el pueblo y la sociedad tachirense para construir las mejores políticas públicas. El comando de campaña de Lady Gómez estará conformado por el resto de candidatos que fueron a primarias en Táchira. Y sepan que Juan Requesén va a quedarse en este estado y va a ponerse a la orden de Lady Gómez, de la unidad y del Táchira para que con el mismo empuje que recorrimos todos los municipios en campaña, con ese mismo empuje me vean a mí dándome duro para que mi hermana, mi amiga y la gran luchadora Lady sea gobernadora de este estado. Entre tanto, las cifras de participación por estado serán ofrecidas por la Junta Nacional Electoral. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Revisamos lo que pasa en el mundo y comenzamos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien llegó a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino, Mauricio Macri, en el comienzo de su gira por Latinoamérica, que prevé encuentros también en Colombia y México. El líder judío instó a borrar el terrorismo en un acto conmemorativo a las víctimas de 2 atentados en el país sudamericano. Y la Corte Suprema de Estados Unidos... Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitada a Diva Guzmán León. Ella es constituyente y además es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la situación de Venezuela en foros internacionales. No puede ser considerado como traición a la patria. Ya se conoce la fecha de las elecciones regionales. El Consejo Nacional Electoral informó que estas se realizarán el 15 de octubre y que el cronograma de actividades estará disponible a partir de hoy, 12 de septiembre. De acuerdo al cronograma, la campaña electoral durará 20 días, desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre a la medianoche. De igual forma, las actividades que permiten informar a los electores la oferta de los candidatos y candidatas y su práctica al voto comenzará también el 23 de septiembre y culminará el 12 de octubre. El CNE también aclaró que el padrón electoral a utilizarse para estas elecciones es el mismo del pasado 15 de julio y será publicado el 12 de septiembre. Para estas votaciones podrán participar 18 millones de electores, excluyendo aquellos pertenecientes al Distrito Capital, debido a que este posee un régimen especial de gobierno que no acepta elección de gobierno regional. En Estados Unidos, el huracán Irma vuelve a ser una tormenta tropical en su curso hacia Georgia. El fenómeno ha dejado más de 40 muertos. El fenómeno, que ahora se mantiene en categoría 1, causó la muerte de 3 personas a su llegada a suelo estadounidense y obligó a decretar toque de queda en varios condados de Florida. 7 millones de personas quedaron sin electricidad en esa localidad. Las autoridades norteamericanas ordenaron a 10.000 efectivos de la Guardia Nacional movilizarse ante la emergencia. El huracán Irma, considerado el más poderoso jamás visto en el Atlántico, afectó a varias islas del Caribe desde la semana pasada. De la mañana, el candidato a la gobernación del estado Miranda por la unidad, Carlos Ocariz, aseguró que la lucha seguirá hasta conseguir la victoria total. Ocariz señaló que todos los partidos son necesarios y que la unidad opositora se fortaleció con el proceso de este domingo. Insistió en que las elecciones regionales son un paso más que el gobierno no quería que la oposición diera. Indicó que gobernará para todos por igual. Vienen momentos
complicados y vienen momentos de campaña fuerte. Pero esta campaña en el fondo es una cruzada para levantarle la moral a nuestra gente. El candidato a la gobernación de Miranda por la Unidad agradeció al Papa Francisco por el llamado que hizo al mundo de voltear la mirada hacia Venezuela. El canciller de la República, Jorge Arreaza, acusó al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas de sostener un comportamiento selectivo, parcializado y politizado sobre los derechos humanos. En su intervención en la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Arreaza rechazó los señalamientos de la ONU sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela. Los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico. Son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. Le exigimos al señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que no cuentan con el mandato de los Estados miembros, pero que además están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensas a nuestro país. El canciller también denunció agresiones contra la economía de Venezuela, las cuales tildó de ilegales e ilegítimas. En los últimos años, la República Bolivariana de Venezuela ha sido sometida a una agresión multiforme contra su economía, que incluye el contrabando de extracción, la manipulación del precio internacional del petróleo, el férreo ataque a su moneda, la perforación de sistemas de precios y el bloqueo económico y financiero. En este marco, el 11 de agosto de este año, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con usar la fuerza militar para intervenir en Venezuela. No conforme con ello, el 25 de agosto, el gobierno imperial impuso ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, formalizando groseramente los mecanismos de agresión económica que se han venido desarrollando contra nuestro país a partir del año 2013. Arreaza anunció que se formulará la invitación a 3 procedimientos especiales para que una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visite Venezuela en los próximos meses. El candidato a la gobernación del Estado Vargas por la Unidad, José Manuel Olivares, denunció que en esa entidad no se han hecho trabajos para atender desastres naturales. Olivares aseguró que hoy el Estado está más vulnerable a cualquier fenómeno natural que en el año 99. Lamentablemente estamos más vulnerables que en la tragedia del 99. Muchos guaireños perdimos nuestras casas en esa tragedia. Hoy, si llegara a llover en esa misma magnitud, estamos más vulnerables porque no se hicieron ni se han hecho los trabajos en los cauces, las quebradas y los ríos de Vargas. El temblor que hubo hace poco con epicentro en Vargas nos dejó la sensación de que nos permitieron revisar que no hay cómo hacer jornadas de rescate, que no hay actividades programadas para el rescate, que no hay terapia intensiva en Vargas, que si ni Dios no lo quiera hay una tragedia en el aeropuerto de Maiquetía, no hay unidad de quemados, no hay unidades, no hay ambulancia. Definitivamente que somos muy vulnerables al poder de la naturaleza o a cualquier accidente humano. El candidato afirmó que no se subordinará a la Asamblea Nacional Constituyente y aseveró que en esa instancia no se atienden los problemas del país. En el estado Mérida, propios y visitantes le siguen apostando al emprendimiento ecoturístico. Gabriela Gutiérrez nos ofrece los detalles. Alimentos Cacuta por más de 36 años ofrece sus productos para Mérida y Venezuela. Alimentos orgánicos y de gran calidad, todos cultivados y elaborados en este hermoso lugar, adornados con lirios y hortensias, floras típicas de la zona. Desde las frutas para las exquisitas mermeladas hasta las hierbas para las mostazas que aderezan las ensaladas, sin dejar de mencionar los suculentos quesos artesanales y comerciales. Ada Machado invitó a todos a visitar este único lugar. Nosotros hacemos todo con nuestro... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Acusación. Delcy Rodríguez asegura que la ONU pretende justificar una intervención extranjera en Venezuela. Opinión continental. Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó acciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Gira de trabajo. Presidente Nicolás Maduro aseveró que la OPEP avanza en la recuperación de los precios del petróleo. Consenso entre candidatos. Henry Ramos Ayub señaló que dirigentes de oposición trabajarán en conjunto para vencer en las regionales.
Cuenta regresiva, el próximo 15 de octubre se realizarán las elecciones regionales. Se disipó. Irma se convirtió en tormenta tropical, dejando más de 40 víctimas mortales tras su paso. De Venezuela. Y lo haremos en los estados Trujillo, Zulia, Cojedes y Mérida. Lo hacemos con información relacionada a los comicios regionales pautados para el 15 de octubre en todo el país. Contactamos inicialmente a Eleni Alvarado. Buenos días, Eleni, adelante. Muy buenos días, gracias por el contacto. Este domingo se llevó a cabo el proceso de votación para elegir al candidato único a la gobernación del estado de Trujillo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. 4 precandidatos fueron los que participaron en este proceso, pero fue el candidato por el partido Acción Democrática, Carlos Andrés González, quien resultó ganador en estos comicios y quien se enfrentará contra el actual gobernador Henry Rangel Silva en los próximos comicios regionales. A su vez, el candidato electo por la Mesa de la Unidad Democrática agradeció al pueblo trujillano por la confianza y por darle su voto en estos comicios. Desde el estado de Trujillo, Eleni Alvarado, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, la alcaldesa del municipio Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, reconoció el triunfo de Juan Pablo Guanipa en el proceso de primarias realizado este domingo por parte de la Mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones regionales, acompañada del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, la dirigencia nacional del partido Un Nuevo Tiempo y representantes de distintas organizaciones políticas. Trejo manifestó que trabajarán con Guanipa como un aliado y volcarán toda su maquinaria hacia el abanderado de Primero Justicia para alcanzar la victoria de la gobernación. Por su parte, el ahora candidato unitario de la alianza opositora para las elecciones regionales, Juan Pablo Guanipa, agradeció el apoyo de la sociedad civil, gremios y partidos que contribuyeron a que en el Zulia se inicie a su juicio un nuevo ciclo histórico y llamó a todos a no perder el objetivo principal de la lucha. Desde el estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, la Mesa de la Unidad Democrática proclamó a Alberto Galíndez como candidato único para las elecciones regionales tras ser electo en las primarias del pasado domingo. La Comisión Electoral de la Alianza Opositora informó que el dirigente de Primero Justicia fue favorecido con el 53% de la participación ciudadana contra un 45% de la diputada Dennis Fernández. El candidato invitó a los demás factores políticos de oposición a trabajar en unidad para lograr la victoria en las elecciones de gobernadores y se comprometió a impulsar en esta entidad llanera los sectores de producción, salud, educación y seguridad. Finalmente, exigió al CNE fijar el cronograma electoral. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado de Mérida y es que el candidato a la gobernación de esta entidad en representación del Gran Pueblo Patriótico, Jason Guzmán, continúa su despliegue en diferentes sectores de la comunidad merideña. Esta vez inició su recorrido en el municipio Alberto Adriani, donde realizó diversas inspecciones, específicamente en la obra del puente sobre el río Chama. Luego, mediante casa por casa, escuchó las necesidades de la comunidad, puntualmente en el barrio Ajuro, en donde estuvo con el protector del municipio y dirigente del PSUC en Mérida, Rodolfo Serpa. Luego, mediante rueda de prensa, Guzmán indicó que los comandos Zamora 200 ya juramentados, los CLAC, el movimiento Somos Venezuela y los Congresos de la Patria conformarán la gran maquinaria 4x4 que los enrumbará a la victoria. En este sentido, la oposición merideña ya tiene a su candidato que los estará representando en las próximas elecciones regionales, quien será Ramón Guevara, representante del partido Acción Democrática. Él y el candidato Jason Guzmán, bajo la consigna de Por Amor a Mérida, continuarán su contienda electoral. Desde el estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos vamos ahora, o nos mantenemos, mejor dicho, en los Andes, pero nos vamos ahora al estado Táchira. Allá hay información en materia de transporte. Mariné Glot nos tiene el reporte. Mariné, buenos días. Hola, buenos días. Persiste la emergencia del sector transporte público en el estado Táchira debido a los altos costos de insumos y repuestos. Choferes temen quedarse sin el total de unidades por averías. Aseguran que son pocas las que elaboran. La situación país ha motivado a la migración de conductores hacia destinos más lucrativos como la frontera con Colombia u otros estados. Repuestos como baterías, cajas, aceites y cauchos no se consiguen a precio justo en la entidad andina y los revendedores abusan con los costos, así lo denuncian los transportistas. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Marine, muchas gracias. Ahora seguimos en el estado de Anzoátegui, donde comunidades de esta entidad... Asamblea Nacional Constituyente, bienvenida. Muchas gracias, Lidia, por la invitación.
Vamos a comenzar hablando por lo que tenemos más reciente. Ya es oficial que las elecciones regionales van a ser el 15 de octubre, así lo anunció en un comunicado el Consejo Nacional Electoral. Quisiera su apreciación sobre este proceso, tomando en cuenta que también la oposición eligió a la mayoría de sus candidatos en unas elecciones primarias que fueron este domingo. Bueno, primero que nada, celebrar que la oposición por fin entendió que la vía es la democracia. Nosotros celebramos mucho que el CNE ya haya dado fecha electoral. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente apostando por garantizar la paz, por mantener Venezuela en el camino de la democracia, de la participación soberana, que es capaz de tomar decisiones. Decidimos, pues, invitar al Consejo Nacional Electoral a que adelantara el proceso electoral. Celebramos que ya tengamos fecha, ya el pueblo de Venezuela entra nuevamente en la etapa de la fiesta electoral y bueno, invitamos a toda la población venezolana a que participe masivamente este 15 de octubre, que ya tenemos fecha, y le demuestre al mundo entero que Venezuela es un país envuelto en fiesta democrática. Eso que dijo el presidente Nicolás Maduro acerca de que los gobernadores que resulten electos en esos comicios regionales deberán subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente o si no serían destituidos, puede interpretarse como que se está adelantando a pensar que la mayoría de esos gobernadores van a ser de oposición. Mira, en efecto no es adelantarnos a pensar, nosotros estamos confiados en que las fuerzas revolucionarias vamos a obtener la gran mayoría y en efecto lo que buscamos nosotros es el reconocimiento y el respeto, garantizar un clima armónico de gobernabilidad. Nosotros estamos reconociendo que existe una oposición y reconoceremos los resultados sean los que sean. Nosotros lo que estamos invitando, y es en ese orden de ideas que el presidente de la República invita a todos el que resulte electo a que se supedite, a que reconozca el poder de la Asamblea Nacional Constituyente porque debemos garantizar el clima de gobernabilidad. Más allá del hecho político, de esta contienda electoral, nosotros estamos buscando que Venezuela se enrumbe por el camino del desarrollo. Y si existen poderes constituidos, el poder originario también debe ser reconocido. Ayer, pasando ya a hablar un poco sobre economía, los ministros Reverol y Lobo presentaban un plan para garantizar la circulación del cono monetario. Ubicaban la dificultad para encontrar efectivo en la extracción o en el mal uso de los puntos de venta, que supuestamente algunos establecimientos cobraban comisiones por entregarle efectivo a las personas o al utilizar sus tarjetas. Esto es solamente así se descartaría lo que indican voceros de gremios privados como Fedecámaras, Cosecomercio, quienes afirman que es la inflación la responsable de que no haya suficiente efectivo porque se necesitan cada vez más billetes para adquirir los bienes y los servicios. Bueno, mira, destacar que el gobierno nacional, el presidente el jueves pasado hizo entrega de 8 leyes que precisamente van al combate, al contraataque en esta guerra económica. Nosotros sabemos y estamos conscientes, porque también venimos participando en la Comisión de Economía, que hay una fuerte guerra en torno a nuestro cono monetario y estamos conscientes también de que a través de los puntos de venta se viene gestando todo un ataque contra nuestra moneda. Hay mafias identificadas a través de los puntos de venta. Sabemos que existe complicidad de algunos comercios que están prestándose para a través del tema del avance de efectivo jugar a obtener y a generar riquezas de donde no la hay. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte precisamente a la participación de la banca en todo este proceso de extracción de nuestro dinero y bueno, evidentemente había una expectativa en el pueblo venezolano en torno a qué hacer, cómo se iba a activar el poder ejecutivo en combinación con el poder originario para salvaguardar lo que son los ingresos venezolanos, salvaguardar y proteger la capacidad adquisitiva, estabilizar la economía y en efecto aquí estamos viendo muestras de la voluntad de poder, la voluntad política para contrarrestar el ataque que estamos recibiendo a través de nuestra moneda. Nosotros creemos que es una medida muy acertada salir a proteger la extracción, a contrarrestar el proceso de extracción de nuestra moneda. Nosotros estamos convencidos de que la medida que tomó el presidente de la República, cuando estimula con la reducción del 5% del impuesto del valor agregado para el consumo a través de la moneda electrónica, a través del uso del plástico, es una manera de contrarrestar la circulación de este efectivo. El hecho de que existe efectivo circulante, lo que están buscando es extraer nuevamente la moneda para disparar el precio de ese dólar paralelo. Entonces sabemos que es parte de un ataque. Ahora, también el presidente entregaba otro instrumento relacionado con la protección de precios de 50 rubros, sobre todo de alimentación. ¿Cómo hacer para
evitar que eso se tome como un nuevo control que haría desaparecer los productos del mercado o que aparezcan, pero quizá a precios entonces mucho más altos, no controlados en la reventa del mercado informal. Mira, buen punto el tema de la ley del Plan 50. Nosotros creemos, y es parte del debate, que es necesario que sinceremos. Yo creo que un país no puede plantearse el desarrollo, el avance, el salir de sus conflictos si no asume autocríticamente las verdades que haya que asumir. El proceso de sinceración de precios, de acuerdo de precios, como lo establece la ley del Plan 50, busca precisamente reconocer lo que haya que reconocer en torno al proceso productivo de un rubro. Estamos buscando estabilizar la economía. Hay una fuerte connotación política que está influyendo en la determinación de los precios, en la determinación del comportamiento de nuestra economía y que precisamente desde comprender desde esa visión nos ha llevado a nosotros a entender que es necesario sentar